245. Enigma musical. Antes de comenzar con nuestro programa, les quiero compartir un par de actividades culturales Radio para Universidad de Costa Rica presenta En Palabras del Compositor. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Hoy nos encontramos nuevamente en el programa 245 dedicado a los efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy es miércoles de programación. Recuerden que cada miércoles estamos programando juntos. El tema de hoy está relacionado con el acontecimiento que ha sucedido un día como hoy en el año 1914. En Panamá, el transatlántico estadounidense Alliance de 40.000 toneladas realiza la primera travesía de prueba del Canal de Panamá, cruzando del Océano Atlántico al Pacífico. Por lo tanto, nuestro tema de hoy será relacionado con este acontecimiento, el sincretismo musical, que entendemos como un fenómeno en que se fusionan diferentes estilos, diferentes géneros o tradiciones musicales para crear algo nuevo y único. Esta fusión puede ocurrir entre culturas diferentes, regiones geográficas, épocas históricas o incluso entre distintos elementos musicales dentro de una misma tradición. ¿Conoce usted obras musicales que presentan características del sincretismo musical? Nuestro teléfono es 2234-3233, 2234-3233. Nuestro WhatsApp es 8303-5694, 8303-5694. Y mientras ustedes marcan nuestro número telefónico o nos escriben en WhatsApp, me gustaría proponer mi ejemplo. Y este ejemplo será de Nueva España. Vamos a escuchar dos villancicos del compositor novohispano Gaspar Fernández. ¿Y qué es un villancico novohispano? Es un género de copla que solamente se compone para ser cantado. Los villancicos ocupaban un lugar en los responsorios de maitines del oficio divino, en las fiestas más relevantes del calendario litúrgico. Se cantaban en lengua vernácula y presentaban una convocatoria popular. Mucha gente, más bien existe un documento que se dice, mucha gente se levanta de la cama en pura noche para asistir en la iglesia, para no asistir en el oficio divino, sino para escuchar villancicos. Porque precisamente los villancicos fueron piezas que presentaban el propio entorno de cada uno de los asistentes en el oficio divino, su vida cotidiana. Y como les he dicho, fueron cantados en lengua vernácula. Así que vamos a escuchar dos villancicos en lengua náhuatl. Y es interesante porque, aparte de esto, vamos a sentir que estamos escuchando unas piezas traídas de Europa, pero que se tratan y se cantan en náhuatl, y también se tratan de la posición del indígena dentro de esa escala social de Nueva España. Así que vamos a escucharlo. Víctor, por favor.
Acabamos de escuchar dos villancicos de Gaspar Fernández, compositor novohispano, y precisamente estos villancicos fueron cantados en náhuatl. Pero como ustedes han dado cuenta, presentan muy buen ejemplo de sincretismo musical, porque precisamente la música es muy similar a lo que se componía en Europa. De hecho, no se sabe sobre Gaspar Fernández si es compositor novohispano o nació en Portugal y después se instaló en México. Bueno, de todas maneras sabemos que las piezas que escuchamos están resguardados en Cancionero Musical de Oaxaca, de Catedral de Oaxaca. Él sí trabajó ahí y dejó sus escritos precisamente en esa ciudad. Pero no sabemos si él nació en Nueva España o nació en Portugal. Todavía existen
diferentes, o sea, existen varios documentos que se contradicen uno con otro. Pero bien, la música es muy similar de lo compuesto en Europa en aquellos tiempos. Estamos hablando del inicio del siglo XVI, XVI, y precisamente lo que nos dice que estos villancicos fueron creados en el continente americano es precisamente su lengua nativa, náhuatl, también la temática de los indígenas en esta, digamos, posición social que ellos tenían en aquellos tiempos. Y bien, precisamente mi ejemplo fue el ejemplo del sincretismo musical. Y no se olviden, hoy miércoles programamos juntos. Son las 2:55 de la tarde en el estudio de Radio Universidad. Nuestro teléfono es 22 34 32 33, 22 34 32 33. Nuestro WhatsApp es 83 03 5694. Nuestro tema de hoy es el sincretismo musical. Así que voy a pedir a Víctor, porque Víctor también siempre participa en el programa. Víctor, usted tiene su ejemplo. Sí, para variar un poco, quizás no hemos transmitido muchas obras de un compositor peruano, Enrique Iturriaga. Él vivió entre los años 1918 y 2019, entonces 101 años. Y una de estas últimas veces que estuve en Perú lo vi y estaba bastante bien todavía. Siempre caminando con una acompañante. Llegaba a dar clases ya cerca de los 100 años con un acompañante, ¿no? Que lo movilizaba un poco. Sí, es increíble, ¿verdad? Que todavía pasan estas cosas, ¿verdad? Que la gente sigue su trayectoria musical, artística, como resistiéndose, ¿verdad? Sí. Al paso del tiempo. Sí, y yo creo que un motivo importante para su longevidad fue que le apasionaba enseñar. Yo me acuerdo de haber ido a su casa, ¿no? Con los alumnos de composición y alrededor de su piano, y lo que él transmitía, mucha energía, mucha dedicación, mucha investigación. Le gustaba mucho enseñar y me acuerdo todavía era épocas de papel y lápiz, no existía las computadoras, ¿no? Entonces era bastante trabajo también, porque cuando uno, para modificar, había que reescribir prácticamente todo. Y una anécdota de mi parte, un poco de la que me avergüenzo un poco, porque me acuerdo que analizando una obra mía con Enrique Iturriaga, que era mi profesor, me dijo, pero esto suena muy abrupto, ¿por qué terminaste así? Y le tuve que decir, porque se me acabó el papel. Qué bueno, pero bien, sí. ¿Qué pieza vamos a escuchar? Bueno, Enrique Iturriaga es un homenaje a Stravinsky. El sincretismo está dado porque es para orquesta y cajón peruano, ¿no? Porque las obras de Stravinsky son muy, muy rítmicas todas. Entonces, la interpretación es de la Orquesta Filarmónica de Lima. En el cajón peruano está Ronaldo Campos y dirige Miguel Hart Bedoya. Homenaje a Stravinsky de Enrique Iturriaga.
Víctor, usted despide la obra que nos propuso. Claro que sí, era del compositor peruano Enrique Iturriaga, homenaje a Stravinsky. Es una obra del año 1971 que fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Lima, y en el cajón como solista estuvo Ronaldo Campos y la dirección estuvo a cargo de Miguel Hart Bedoya. Sí, y precisamente, Víctor, aquí estamos hablando de sincretismo musical cuando se incorporan diferentes instrumentos, o sea, el instrumento, digamos, de representante de la música académica, música clásica, como es una orquesta, junto con un instrumento popular que es cajón peruano, ¿cierto, Víctor? Sí, es correcto. Sí, entonces sí estamos hablando de esto, pero también podemos hablar sobre sincretismo musical como unión o mezcla o fusión de diferentes estilos musicales. Por ejemplo, les voy a proponer enseguida una obra del compositor estonio Arvo Pärt. Él escribe una pieza que se llama Collage sobre Bach. Y precisamente ya la palabra collage nos habla sobre una mezcla. Es una obra corta de 8 minutos, de 3 movimientos, y ustedes en el segundo movimiento van a sentir que se transportan de la contemporaneidad nuestra, ¿verdad? De nuestro tiempo hacia la época barroca. Y precisamente ahí con el solo de oboe van a sentir esa incorporación del estilo de hace 300 años. Vamos a escuchar de Arvo Pärt, Collage sobre Bach.
acabamos de escuchar Collage de Arvo Pärt. Precisamente estamos aquí hablando sobre el sincretismo musical entre varias épocas, varias tradiciones históricas. Porque Arvo Pärt todavía es compositor que todavía vive, nuestro contemporáneo, y la obra que fue escrita en los años 70, precisamente él escribe con una idea de cómo podría sonar la música en el barroco. Aquí precisamente entonces sincretismo musical de varias épocas históricas, varios estilos históricos. Contemporáneo, que aquí podemos hablar sobre masas sonoras, contra, por ejemplo, el estilo barroco europeo, porque no estamos hablando de estilo barroco latinoamericano, es una historia más interesante, después les cuento. Pero bien, recibimos varios mensajes. Uno de estos mensajes es de Oscar Granados, a quien saludo a la distancia y agradezco. Él nos dice que existe un cuento que se llama Sonatina para dos tambores, del escritor colombiano Carlos Arturo Truque. Claro que sí, podemos hablar aquí precisamente de un texto literario que también recibe algunas tradiciones musicales. Ya solo en su título ya aparece este sincretismo. Estamos hablando de un texto literario, pero el texto se titula Sonatina para dos tambores. Estaba buscando en internet y no encontré el texto. Imagino tengo que ir a la biblioteca y les prometo que después les cuento de qué se trata el texto. Muchas gracias, don Oscar, sobre este ejemplo. Ahora bien, nos llamó doña Isabel Falla, a quien también saludo a la distancia, y nos propuso escuchar tanto música de Astor Piazzolla como la música de Alberto Ginastera. Vamos a empezar con Alberto Ginastera y escucharemos el último movimiento de su ballet o de suite del ballet Estancia, esta que se llama Malambo. Malambo es una danza argentina. Aquí estaba viendo hasta la coreografía, bueno, danza folclórica de Argentina, que se atribuye a los pueblos originarios de las regiones pampeana y patagónica, el malambo. Y malambo es una serie de movimientos combinados de zapateo. Dicen que no hay reglas para realizar un zapateo. Cada una de las combinaciones de los movimientos básicos es única y depende de la originalidad del gaucho que lo ejecute. Y precisamente hablando de gauchos, gauchos en la Pampa, es precisamente que Alberto Ginastera se inspira en la vida de los gauchos en la Pampa, tal como se describe en el poema épico El gaucho, Gaucho Martín Fierro de José Hernández, uno de los primeros textos latinoamericanos. Y bien, vamos a escuchar precisamente este malambo de Alberto Ginastera, y es la propuesta de nuestra radio escucha Isabel Falla, la propuesta del sincretismo musical, porque aquí estamos hablando nuevamente una obra sinfónica con la utilización de una danza originaria de la Pampa, Argentina.
acabamos de escuchar Malambo del ballet Estancia de Alberto Ginastera. Esta fue propuesta de nuestro radio escucha Isabel Falla, que también nos aconsejó escuchar a Astor Piazzolla. Bueno, vamos a quedarnos en Argentina por el momento y me gustaría proponer Fuga y Misterio de Astor Piazzolla en la interpretación del autor y su orquesta, su ensamble. Aquí es interesante también decir, fíjense en el título, se dice Fuga y Misterio. Fuga es una forma por excelencia de música clásica, música académica. Para cualquier músico, cualquier compositor, estudiante, tiene que pasar por esta forma. Es una forma que es como una semilla que contiene toda la técnica. Sí, fuga es la técnica musical por excelencia. Y aquí Astor Piazzolla, sí, él escribe fuga. Sí, podemos decir que sí, hay una fuga, pero hay un misterio. Vamos a escuchar precisamente en qué consiste este misterio y les recuerdo que hoy estamos programando juntos. Nuestro teléfono es 22 34 32 33, 22 34 32 33. Nuestro WhatsApp es 8303 5694, 8303 5694. El tema de hoy, sincretismo musical. Vamos a escuchar Fuga y Misterio de Astor Piazzolla. Precisamente es un buen ejemplo de la unión de diferentes tradiciones. Es sincretismo musical.
Muy bien, acabamos de escuchar a Astor Piazzolla y su ensamble tocar la pieza de Astor Piazzolla, Fuga y Misterio. Fíjense que aquí también hay un sincretismo entre una forma musical académica y también un género por excelencia argentino que es tango. Muy bien, son las 3:29 de la tarde en el estudio de Radio Universidad. Nuestro tema de hoy es el sincretismo musical. ¿Conoce usted algunas obras que presentan estas características? Las características pueden ser varias. Por ejemplo, nosotros acabamos de escuchar una obra del compositor peruano donde la fusión fue entre instrumentos del mundo académico, de la música clásica y un instrumento popular de un país determinado o una zona regional determinada. Por ejemplo, hemos escuchado la obra de Arvo Pärt como Collage, donde fue la fusión entre diferentes estilos musicales históricos, entre barroco y la contemporaneidad. Por ejemplo, aquí en los autores argentinos hemos percibido digamos, la fusión, la mezcla entre los géneros populares y académicos. También don Oscar Granados nos propuso hasta sincretismo de diferentes lenguajes artísticos, por ejemplo, como los cuentos de Carlos Arturo Torque, voy a decir correctamente Truque, Carlos Arturo Truque. Y ahora me gustaría presentar la obra del compositor costarricense de Mora. La obra se llama Ausencia. Y les cuento que lo que vamos a escuchar precisamente será una suite de la ópera en un acto que fue presentada en el año 1998 en el Teatro Nacional. Y fíjense que esta ópera fue basada, o sea, el libreto de esta ópera se basa en el libreto de la ópera de Pergolesi, La Serva Padrona. El autor de este libreto, que fue oboísta, o es oboísta, bueno, en aquel momento fue el libretista de esta obra, es José Manuel Rojas, quien se basa en una obra italiana y la transporta en una época contemporánea y precisamente en el país determinado que es Costa Rica, en el año 1998. Ya hay una mezcla de diferentes zonas geográficas y también de diferentes épocas. Pero también en esta ópera participan dos cantantes, el barítono y soprano. La suite ya será para un quinteto de vientos y ensamble de salsa. Y aquí precisamente van a participar quinteto de vientos de maderas, que es Quinteto Miravalles, o sea, el ensamble por excelencia de la música clásica. Y, bueno, conocen ustedes, ensamble de salsa, ¿verdad? Ensamble de baile popular latinoamericano. En esta ocasión será interpretado por Los Brillanticos. ¿Recuerdan este ensamble? Muy bien. Entonces aquí tenemos el sincretismo musical de diferentes elementos. Así que vamos a escuchar de Mora, suite de la ópera Ausencia.
Acabamos de escuchar Suite de la ópera Ausencia de Eddie Mora, y es precisamente uno de los ejemplos de sincretismo musical, porque aquí estábamos escuchando un ensamble de música clásica que es Quinteto de Vientos. De hecho fue interpretado por Quinteto de Vientos Miravalles, y ensamble de salsa, ensamble Los Brillanticos. Pero aparte de esto, tenemos que imaginar que la obra se presentó en el 1998, es decir, 100 años después de estar construido en el Teatro Nacional, que imagino que él o aquellos que lo construyeron a este teatro no imaginaban que van a presentarse tan diversos ensambles, ¿cierto? Y después sí han escuchado también danzón, cha-cha, y había elementos de jazz, por ejemplo, cuando los músicos estaban improvisando, ¿cierto? Es buen ejemplo de sincretismo musical. También hemos recibido varias llamadas. No sé si podemos complacerlos a todos, pero bien, primeramente vamos a escuchar la pieza de Heitor Villalobos. Don Oscar Granados nos llamó y dijo Los Choros. Sí, Heitor Villalobos tiene 14 choros, y también un choro bis
para violín y cello, pero 14 choros son obras escritas para diferentes ensambles. Una es, por ejemplo, para orquesta, banda y coro, por ejemplo, es número 14. Hay como número 10 para coro y orquesta, el número 11 para piano y orquesta, y 9 para orquesta, y así por el estilo. Ya el tiempo me apremia. Nosotros vamos a escuchar un choro escrito para piano. Es número 5, se llama Alma Brasileira. ¿Qué quiero decir aquí? Choro no es un género musical. Choro, de hecho, se llama el conjunto de músicos en la calle que se unen y tocan la música popular. Ese es choro. Y Heitor Villalobos él hizo su propio género a partir de este ensamble que se reúne en la calle. Vamos a escuchar choro número 5, Alma Brasileira, para piano.
acabamos de escuchar Alma Brasileira, Choro número 5 de Heitor Villalobos. Y aquí precisamente también sentimos la fusión de diferentes géneros musicales. Por ejemplo, al inicio y al final fue un canto, una canción. Hasta yo diría como canción, bueno, no fúnebre, pero canción triste, como desgarradora. Después, en parte media, apareció una danza que fue nuevamente como cubierta, como una ola que cayó sobre danza, precisamente por esta canción desgarradora. Dos géneros musicales unidos en una pieza, danza y canto y canción. Pero bien, ya son las 3:54 de la tarde en el estudio de Radio Universidad y todavía me gustaría proponer, por lo menos textualmente, ¿verdad? Proponer textualmente los ejemplos que nos propusieron nuestros radioescuchas, don Luis Alonso Carballo, a quien saludo a la distancia, y también don Lorenz Arias. Don Luis Alonso nos propuso a escuchar Sinfonía India de Carlos Chávez, de compositor mexicano, escrita en auge de nacionalismo musical, donde el compositor utiliza 3 cantos indígenas y los lleva, ¿verdad? O sea, los arranca de sus raíces y los lleva en una sinfonía india. Hace con una maestría espectacular, pero bien une 2 géneros totalmente distanciados, ¿verdad? Contrastantes. Los cantos que están o funcionaron para la cosecha o tal vez para cantos fúnebres o cantos de alegría, y lógicamente están relacionados con las funciones en la tierra, ¿sí? Y de pronto una sinfonía, que es un género concertista llevado a las salas de concierto, a los teatros, ¿cierto? Pero hace con una maestría espectacular. Carlos Chávez, Sinfonía India. Don Luis Alonso nos propone los otros ejemplos. Por ejemplo, Porgy Bess de Gershwin, y es precisamente también de música escrita para teatro, pero con muchos ejemplos o con elementos de música afroamericana. También nos dice escuchar de Alfred Schnittke, suite en estilo antiguo, pero no solo esta pieza de Alfred Schnittke. Alfred Schnittke es el compositor poliestilístico que busca unir, fusionar diferentes estilos, pero bueno, la misma pieza, sonata o suite suite en estilo antiguo, ya nos remite que va a utilizar las danzas barrocas. Vale la pena de escuchar esta pieza. Y don Lorenz Arias nos escribe sobre popurrí folclórico orquestal, inspiraciones costarricenses de Carlos Guzmán. Claro que sí. Y yo le puedo decir también que ayer estuve en el concierto en centenario de don Arnoldo Herrera, donde se tocó la obra de Allen Torres, que se llama Popurrí Mariachi. Me parece este es el nombre de la pieza. Y bueno, en el escenario había un ensamble mariachi junto con la orquesta sinfónica. Por ejemplo, es también buen ejemplo de fusión o de sincretismo musical. Así que, en resumen, vamos a terminar. Ya no nos quedan 2 minutos para terminar el programa. En resumen, el tema de hoy fue el sincretismo musical, que podemos decir que es un proceso de fusión y mezcla de diferentes elementos musicales que pueden provenir de distintas tradiciones, culturas o épocas históricas. Este fenómeno ha sido una fuente constante de innovación y creatividad en la música, permitiendo la creación de nuevas formas de expresión y enriqueciendo la diversidad musical. Así, con estas palabras vamos a terminar nuestro programa de hoy. Agradezco a Víctor Salazar en la cabina y también
en su participación en el programa y nos escuchamos mañana. Tendremos nuestro programa con Enigma Musical. Muchas gracias y hasta mañana. 2:45. Enigma Musical. Antes de comenzar con nuestro programa, les quiero compartir un par de actividades culturales Radio para Universidad de Costa Rica presenta En Palabras del Compositor. 2:45. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales.